Hey guys, welcome to another video here in From Flesh to Clay. My name is Oscar and I'm so happy because this video is about something that I really like, languages. Hey chicos, bienvenidos a otro episodio, otro video aquí en From Flesh to Clay. Y bueno, estoy muy feliz porque en este video vamos a estar hablando de idiomas. As you guys know, this is a bilingual channel. Como ustedes saben, este es un canal bilingüe, and I have lots of cool things like collections and like comics, statues, and many cool things to review in general. Bueno, como ustedes saben, tengo una colección de cosas bastante interesantes como estatuas, cómics, pósters 3D, entre otras cosas. But I'm not going to only speak about that. No solamente voy a hablar acerca de eso, because I speak many languages. I understand like 22 languages more or less, including dialects, and I speak like 9 or something like that, you know. So yo entiendo más de 20 idiomas, incluyendo dialectos, y hablo casi 9 idiomas. So this video is about languages, but before, I have to say that it's not that easy for me to translate, you know, to move or switch from Spanish to English. Bueno, primero quiero decir que, no es tan fácil para mí pasar del español al inglés o viceversa, because I have to stop and then collect my thoughts and then do it again. Porque tengo que parar y después hacer la traducción, but it's going to become second nature over time. Pero se va a volver algo muy, muy sencillo para mí con el tiempo. You know, when I speak one language, I keep it or I keep the flow for some time. Cuando hablo un idioma, yo mantengo el ritmo por un tiempo. So, for example, I speak in Spanish with my family. Hablo en español con mi familia. I speak in English at my job. Hablo inglés en mi trabajo. I speak Chinese with my wife. Hablo chino con mi esposa. I speak French with some friends. Hablo francés con unos amigos. I speak Portuguese with my colleagues. Hablo portugués con unos de mis colegas. So before speaking about the dictionaries, I just want to mention that I'm going to include how to learn languages, how I learn these languages, and the materials I use and everything. And I'm pretty sure that that's going to help you, whether you're beginner, intermediate, or advanced in, I don't know, the languages you're learning, right? So, bueno, voy a incluir en nuestro canal, obviamente, videos acerca de cómo yo estudio idiomas, el material que tengo y, obviamente, como la metodología y cosas que les van a servir, bien sean ustedes de nivel básico, intermedio o avanzado. So, stay with us. Now we're going to speak about dictionaries. Quédense con nosotros, vamos a hablar acerca de diccionarios. So, stay tuned, guys. So, as I was saying, we're going to talk about dictionaries today. Bueno, como estaba diciendo, vamos a hablar de diccionarios hoy. And when we think about dictionaries, we usually think about an old book with lots of words, right? Cuando pensamos en diccionarios, nosotros usualmente pensamos en un libro viejo con muchas palabras. Nowadays, we know that people, especially students, don't use dictionaries that much. Nosotros sabemos que los estudiantes hoy en día no utilizan diccionarios. We usually use our phone, right? Or maybe a tablet or the computer. Ahora utilizamos el computador, el teléfono o una tablet en vez del diccionario. But what you guys may not know is that there's some special dictionaries out there. Lo que tal vez ustedes no saben es que hay unos diccionarios bastante especiales por ahí. Like these ones, como estos. These dictionaries are so important for language learners. Estos diccionarios son muy importantes si ustedes son estudiantes. Why? Because the dictionary contains the 5 most important words in the language. Porque este diccionario, bueno, cada uno de ellos, obvio, contiene las 5,000 palabras más importantes. So you guys are not wasting time learning by heart words that nobody uses. So, y ustedes no están perdiendo el tiempo aprendiéndose palabras que nadie va a usar, que nadie utiliza en la lengua. So, this is part of my collection, actually. Bueno, esta es una parte de mi colección. So, I study languages, I use different like materials. Cuando estudio idiomas uso diferentes materiales. But these dictionaries are like close to my heart. Estos diccionarios siempre los tengo en buen aprecio cuando estudio idiomas. So, as you guys can see here, we have Italian, then we have Spanish, American English, Portuguese, French, Mandarin Chinese, German, and Japanese. Bueno, como se dan cuenta, acá tenemos unos diccionarios en varios idiomas. Tenemos italiano,
español, inglés de los Estados Unidos, portugués, francés, chino, mandarín, alemán y japonés. I don't speak Japanese, but probably I said in a couple of videos, I'm going to make a video about how I'm going to learn Japanese on January the 1st, 2022. No hablo japonés, pero como lo he mencionado en un par de videos, voy a hacer un video sobre cómo voy a estudiar japonés en el 2022. You know, the materials I'm going to use, the books. I already got great books, great movies, songs, like courses and whatnot. I'm going to show you all of that. Ya tengo comprado y adquirido varios libros, varias películas, varias canciones, cursos. And obviously a very important part of any language is the words, the vocabulary. So una de las partes más importantes de aprender cualquier idioma es las palabras. And in a language we have like hundreds of thousands of words, so we cannot learn them all. En un idioma tenemos cientos de miles de palabras, obviamente no las podemos estudiar todas. But what we can do is to study the most important ones, the ones that we see all the time. Pero lo que podemos hacer es aprendernos las palabras más importantes, las palabras que vemos todo el tiempo. So this is a pretty good tool to me. Es una herramienta muy importante. And when I make the video, I will show this dictionary too, of course. Entonces cuando haga el video, pues ustedes van a ver este diccionario también ahí. And something very interesting about these dictionaries is that they're seasonal. Bueno, algo importante acerca de estos diccionarios es que son como por temporadas. It means that when you get the dictionary, for example, the new edition, it's going to talk about what now? Everybody talks about like protection and masks and vaccination, vaccines, viruses and whatnot, right? Ahorita todo el mundo está hablando de cuidarnos, protección, vacunas, máscaras, virus. So those words that maybe were not that important some years ago are important now. You know, esas palabras que no eran importantes en el pasado, ahora lo son. And by the same token, words that were pretty popular in the 80s or 90s maybe are not that important now. Las palabras que eran importantes en otras épocas, ahora tal vez no lo son. So these dictionaries obviously are new. Estos diccionarios que tengo son nuevos. So they're talking about words that everybody's using on the newspapers, movies, songs, daily conversations, and so on. Así que este diccionario siempre, por lo que son nuevos, tienen las palabras que hoy en día se están usando tal vez en los periódicos, en las canciones, en las películas, revistas, en las conversaciones del día a día. And there are only 5,000 words, or not so many. Son solo 5,000 palabras. And if you cannot get these dictionaries because they're either very expensive or difficult to get, I recommend you to Google the most important words, whatever language you're studying. Let's say you're learning French, so you go and Google the 100 most important words in French, you see the list and you start like memorizing one by one. So bueno, si no pueden encontrar estos diccionarios porque sea que el precio es muy alto, porque son bastante caros, o porque son difíciles de conseguir, pues yo les recomiendo que si están aprendiendo un idioma, por ejemplo el francés, pues que vayan a Google y escriban las 100 palabras más importantes del francés. Entonces van a ver una lista y pueden empezar a aprenderlas una por una. And then if you guys are intermediate, maybe you can choose like the 500 or the 1,000 most important words. Y si ustedes tienen nivel intermedio en la lengua, pues pueden buscar las 500 o las 1,000 palabras más importantes. And if your French is amazing, so you can check out like the 5,000 most important words or the 10,000 most important words. Y si el nivel es avanzado, pues pueden buscar las 5,000 o 10,000 palabras más importantes. And this is pretty interesting because we are very confident about our level when we reach like intermediate or advanced level. So we think, yeah, I know pretty much the basic words. But what we don't know is that these words have different meanings. And some of the words we don't know and they're in the list, so we should learn them, you know. Algo bastante interesante es que nosotros tenemos cierta confianza cuando alcanzamos un nivel más o menos intermedio o avanzado en la lengua y pensamos que nos sabemos todas las palabras básicas. Pero cuando revisamos uno de estos diccionarios nos damos cuenta, ¿sí?, que hay palabras que tienen otros significados o que hay palabras que están en estas listas que no las sabemos. So when we learn these words, we see them everywhere. Cuando nos aprendemos estas palabras, las empezamos a ver por todo lado. So this is a pretty good suggestion for you guys if you love languages. Esta es una sugerencia bastante buena si ustedes quieren aprender idiomas. Make sure that you have one of these babies. Háganse de uno de estos diccionarios. And you will see that you're not wasting your time
just learning words, randomly. Así que no van a estar perdiendo el tiempo aprendiéndose palabras al azar. Let me show you something. Déjenme mostrarles algo. So we have this book. It's for kids. It's a bilingual book. So don't get me wrong, reading bilingual is amazing. I'm going to make a video about that too. Bueno, este es un libro bilingüe y pues no se equivoquen, ¿no? Leer libros bilingües es genial, es un muy buen ejercicio para aprender idiomas. But usually most of the learners, are newbies. Like la mayoría de estudiantes que aprendemos idiomas somos principiantes. For example, I'm going to learn Japanese. I don't know anything about Japanese. Por ejemplo, yo voy a aprender japonés, no tengo ni idea del japonés. So if I'm learning English or Spanish here, I think that this book is kind of useful because it has pictures and the language is not that difficult, the grammar and whatnot. Bueno, si estoy aprendiendo inglés o español y tengo un libro de estos, pues tal vez voy a encontrar que tiene varias fotografías o dibujos y que la gramática no es difícil. But as you guys can see here, we have one of the stories is the woodcutter and the axe. Bueno, una de las historias es el leñador y el hacha. And think about this, like axe, like hacha, or woodcutter, leñador. If you guys think seriously, unless it's one of your contacts, like your dad is a woodcutter, or you have, one of the most beautiful gifts is an axe. No sé, a pesar que, digamos, puede que ustedes tengan como profesión o uno de sus familiares, su papá sea un leñador, o que uno de sus artículos más preciados sea un hacha, o algo así. I'm pretty sure that, under normal circumstances, we don't use these words at all. Estoy seguro que bajo situaciones normales no usamos estas palabras. So this is kind of a waste of time because you make an effort to learn the word axe, hacha, hacha. And then you realize that nobody uses that word, and you could have used that space and that effort in your mind to learn something useful. So ustedes se dan cuenta que se esfuerzan aprendiéndose esas palabras, hacha, hacha, y después nadie la usa, no la ven por ahí tan frecuentemente. Entonces podían haber hecho ese esfuerzo mental de aprenderse una palabra que sea útil. So you guys, there you have it. Great advice for you if you guys want to learn languages. Así que aquí lo tienen, un consejo genial, aprender palabras que sean realmente importantes. So if you guys have given up learning languages, this is your second chance. Si ustedes han tal vez parado de estudiar idiomas, piénsenlo bien, desen una nueva oportunidad. And think about getting one of these books, okay? Y piensen acerca de quedarse con uno de estos libros. So stay tuned and remember, subscribe to the channel. Por favor, quédense en el canal. Give me a like. Suscríbase. Cuéntenle a sus amigos. Tell your friends about this channel. We're making things better every single time. Estamos haciendo las cosas mejor. And stay tuned. Take care. Quédense con nosotros, por favor. Cuídense.